bienvenidos a Conversamos. Una servidora, Milagro Torres, les acompaña en esta oportunidad y vamos a hablar de un tema que abarca cualquier edad, el ciberacoso, en un mundo en el que la tecnología está tan inmerso en nuestro diario vivir. Y para eso tenemos de invitada a Paula Brenes, ella es directora de la Fundación YOT. Bienvenida. Muy amable, muchas gracias por invitarme. Este tema es muy interesante porque pues, el teléfono va con nosotros, todo está inmerso en el internet. Entonces, ¿qué podemos decirle a la gente que es el ciberacoso y cuáles son sus características? El ciberacoso, si quisiéramos hacer una analogía, ¿verdad? Es un poco un acoso que recibimos como cuando estábamos en el colegio o alguna situación en el trabajo, solamente que al ser en un mundo digital nos persigue, ¿verdad? Antes, por ejemplo, en alguna situación en el colegio había una situación de acoso, trasladaban al estudiante y se mitigaba. Ahora, aunque lo traslades de colegio o lo traslades de país, la situación lo sigue. O, por ejemplo, antes iba a la casa, encontraba un espacio más seguro. Ahora va a la casa y la situación lo persigue. Y entonces está en la noche, ¿verdad? Ve sus redes sociales y todavía se siente el acoso. Por eso es como que es diferente a lo que conocíamos previo en ese mundo presencial. Características pues son muy diversas en función incluso de la edad, de la situación por la que se esté dando el acoso, de la red que estén utilizando. Porque ahora a veces pensamos que el ciberacoso es solo en redes sociales, pero el ciberacoso puede ser en WhatsApp, puede ser en llamadas, puede ser en cualquier medio en el cual yo interactúe, ¿verdad? Hemos encontrado, por ejemplo, páginas solo creadas para ciberacoso en colegios en Costa Rica y le llaman, por ejemplo, los quemados. Y entonces toman una foto de alguien que se cayó, ¿verdad? Porque esto puede ser desde lo más básico y utilizan esa página para postear ese acoso. Entonces imagínate cómo se siente más grande, ¿verdad? De lo que a veces los padres pueden identificar que físicamente están viendo. Hace unos días tuvimos la oportunidad de hacer una serie de reportajes en 13 Noticias hablando sobre los diferentes tipos de ciberacoso. Entonces quizás hablemosle a la gente exactamente, porque hablábamos de unos 7 tal vez, y tal vez me quedo corta en la lista, ¿verdad?, de tipos de ciberacoso. Entonces tal vez podamos mencionarlos para ir un poco más a profundidad. Sí, y como lo dices, yo creo que más allá del término, del nombre, ¿verdad?, la clave es identificar que algo está fuera de lo normal. Por ejemplo, últimamente se ha desatado el tema del grooming, ¿verdad? El grooming es cuando un adulto se hace pasar por alguien menor de edad para tener acceso a ese menor de edad. Puede ser para fines sexuales, para temas de acoso, porque quiero estafarlo, que me dé su tarjeta. Puede ser en un videojuego, no tiene que ser en redes sociales. Entonces, ¿qué pasa a nosotros, tal vez como padres de familia? Más allá de identificar los diferentes términos, porque después no los podemos recordar, que grooming, que sexting, que cyberbullying hay que conversar con los chicos en casa y con las chicas. Y creo que hacíamos una analogía muy particular. Antes casi que nos entrenaban para no recibir regalos de desconocidos. Alguien se te acerca y te da un confite, o a la salida del cole te dice, vení, que tu mamá te llama. ¿Qué nos entrenaban? Salga corriendo, métase al colegio, no le crea. Y entonces estas mismas situaciones que antes nos preparábamos, las hemos olvidado en el mundo digital. Y tal vez porque este mundo digital acaba de nacer, entonces tal vez los padres de familia no reconocen estos riesgos. Deberíamos hablarlo igual con los menores de edad. Si alguien te escribe en un videojuego, hola, es que soy de México, ¿verdad? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué te hace pensar? Y hablarlo de tú a tú, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar que esa persona que dice que tiene 14 años, la misma edad que vos, que está en México, y tiene tu edad? Y mostrarles en internet, hay muchos materiales en video, de decirle, mira, situaciones que te pueden ocurrir. Y a veces de ponérsela un poquito como grotesca, ¿verdad? Imagínate a este señor obeso, un poco mórbico, ¿verdad?, tratando de acercarse a vos. ¿Para qué? Entonces esas situaciones que antes vivíamos en el mundo físico, hay que trasladarlas al mundo digital. Más allá del nombre que tengan estos tipos de acoso, ¿verdad?, lo más importante es que se sientan seguros en casa. Hablando, por ejemplo, del grooming, que es un término que estamos utilizando mucho y que de hecho estamos viendo muchos casos y que no se detectan en la etapa temprana, porque el grooming tiene varias etapas. Entonces,
¿cómo podríamos decir? Porque es importantísimo el tema de los videojuegos. Sí. Ahora prácticamente todos los chicos tienen videojuegos y desde temprana edad. Pues ahí se crean las redes sociales, porque redes sociales no es Facebook, redes sociales no es WhatsApp, redes sociales son todas aquellas redes en las que nosotros conversamos con otra persona y hacemos una comunidad. Entonces, esto es una red social. El videojuego se está convirtiendo, por ejemplo, Minecraft en una red social. Entonces, como padre de familia, ¿qué tan importante es que conozcamos qué están haciendo nuestros hijos? Y yo creo que ahí empieza a jugar mucho la edad que tienen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algunas reglas que hay que poner en casa. Por ejemplo, no te encierras en la habitación a jugar. Pero como le digo, depende mucho de la edad, ¿verdad? Son cosas que a veces podemos controlar. El control parental es una gestión que puedo hacer desde el software, desde la red de la casa, para saber a qué hora se conecta, a qué aplicaciones se conecta, qué aplicaciones puede instalar en el celular. Pero hay algunas acciones básicas como, por ejemplo, vas a jugar en la sala, donde todos te puedan ver. No, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces hay que empezar a tener, como diríamos antes, una malicia indígena. Y lo más importante creo que es explicarle, ¿verdad?, que esto te va a ocurrir. Es que pensar que no les va a ocurrir, entonces es aislarlo. ¿Te acuerdas de aquel programa que existía antes que se llamaba Dare? De Dino a las drogas. El programa arranca diciéndole a la gente joven, llegará el día en que te ofrezcan un cigarro, te ofrezcan, ¿qué decisión vas a tener? Entonces llegará el día en que veas un desnudo en internet. Y estabas buscando otra cosa y tenías control parental y salió ahí. ¿Qué reacción vas a tener? Llegará el día en que alguien te escriba, hola, ¿cómo estás? ¿Qué medida vas a tomar? ¿Qué riesgo significa eso? Incluso, ahorita no tienes Instagram. Cuando tengas, ¿qué significa eso? ¿Qué responsabilidad es? No puedes subir la dirección de tu casa. No puedes subir dónde está. Y lo que decías al inicio, no es solo para menores de edad. Es que cualquier persona de cualquier edad debería reconocer que subimos una foto en un estado o en algún lugar específico después de que ya yo no estoy ahí, ¿verdad? Controles como de seguridad mínimos. Si nosotros no tenemos esos controles en nuestra vida, ¿cómo se lo enseñamos a la gente joven, verdad? Entonces decirle, no puedes colocar información financiera, no puedes decir dónde trabaja tu mamá, tu papá, tienes que controlar a quién aceptas en la red, quiénes son esos amigos, ¿verdad? Y lamentablemente, así como en el mundo físico, no estamos aislados de vivir una situación de acoso, en el mundo digital también. Entonces, ¿qué necesitamos? Que existan esos canales de confianza, porque ya pusimos algunos controles físicos, un control parental, instalamos un software para monitorearlo, pero todas esas cosas se pueden esconder e ir a otro lado. Si yo no le permito entrar, vamos a inventar algo básico, a YouTube, puede ir a la casa de su compañero, su compañerita y entrar a YouTube. ¿Cuáles son los riesgos? Porque a veces creemos que el grooming está asociado a algo sexual, ¿verdad? O algo financiero, pero pueden haber situaciones irónicas que para nosotras son como difíciles hasta de asimilar. Algo que te dice, quiero que te encierres en el cuarto 4 horas. Y la persona menor de edad lo hace. Entonces, ¿dónde está nuestra acción para identificar qué está pasando en el mundo digital, verdad? Entonces, son controles que siempre la comunicación va a ser primero. Es importante saber que, por ejemplo, un Facebook tiene sus reglas de edad para poder instalarlo. Un Instagram tiene sus reglas de edad para poder instalarlo, pero un chico de 10, 11 años nada más cambia la edad y puede instalarlo. Entonces, ¿qué rol cumple ahí el padre de familia? Y es que no solamente el padre de familia, imagínate la presión de grupo. Entonces, a veces decimos, no le voy a dar celular. Bueno, yo lo escucho ya nosotros lo vemos desde otro lado. No le he dado celular, tiene 10 años, pero ya todos sus compañeros tienen. Entonces, no solamente es el bullying que le podrían hacer físico, porque no tiene celular, ¿verdad? Que no puede manejar las redes sociales. Entonces, cuando nos damos cuenta, creó un perfil falso. Y si no tiene la confianza para contarnos estas cosas, es que quiero tener un celular. ¿Por qué quieres tener un celular? ¿Para qué? ¿Qué necesitas? Es que las interacciones ya se dan en el mundo digital. Las conversaciones, incluso no solamente en gente joven, la pandemia jugó un rol que todavía no vamos ni siquiera a medir. Un día estos estábamos hablando damos charlas de ciberseguridad, sexting y ciberbullying en los colegios. Entonces nos contaban que tenían una fiesta y que los papás se imaginaban, no, la fiesta era estar en la habitación
jugando videojuegos y comiendo pizza. Entonces uno, ¿cómo reacciona a una fiesta de personas de 18 años teniendo ese tipo de fiestas? Cuando tal vez nuestra fiesta era en un lugar físico, probando una cerveza. ¿Y a qué nos preparaban? No tomé cerveza hasta caer. Como no entendemos muchas veces lo que está ocurriendo en el mundo digital, no podemos participar. ¿Qué hay que hacer? Conversarlo y entenderlo primero nosotros como adultos, porque si nosotros no tomamos esas mismas consideraciones en nuestras redes, uno enseña con el ejemplo. Y a veces la situación tan básica es como usar el teléfono en el almuerzo o en la cena, todos usando, no lo uses. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, hay que hablar de los riesgos, hay que hablar de lo que te puedes encontrar, que te vas a encontrar sin importar el control parental. Puede ser que un compañero que no tiene control parental, una compañera le enseñe algo en el teléfono. Hay que prepararnos para eso. Entonces, técnicamente podemos tener mucho software y podemos controlarlo, pero la comunicación otra vez, y lo reitero, siempre va a ser esencial en esos términos. Y si ya la persona está sufriendo de bullying, también hay que denunciarlo. Hay una ley en temas de grooming. Al regresar de la pausa vamos a seguir conversando sobre este tema, porque no solamente afecta a los niños y a los adolescentes. Quédese con nosotros, porque usted también como adulto puede estar inmerso en el mundo del cyberbullying. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros y estamos hablando sobre este tema del ciberacoso, que no solamente ataca a los niños y adolescentes, también nosotros como adultos podemos estar siendo víctimas del ciberacoso. Y tenemos de invitada en esta oportunidad a Paula Brenes de la Fundación YOT. Continuemos conversando sobre este tema porque qué importante, ok, ya hablamos. Niños, adolescentes, el control parental, etcétera. Pero nosotros como adultos también podemos vernos inmersos en este mundo y nos pueden empezar a molestar a través de nuestras plataformas digitales. Hay nociones básicas, digamos como de una etiqueta en redes sociales, incluso en la convivencia. Por ejemplo, resulta que estás haciendo un negocio con un equipo de fútbol. Ajá, pero ese no es el equipo de fútbol al que usualmente sos fan. Y yo estoy contigo en el estadio, tomo una fotografía y te subo a mi red social sin preguntarte. Y se te cae el negocio. Porque nunca tuve la cortesía de decirte, ¿puedo subir esta foto? Y vos decís, uy, no, está terrible. Esto me va a meter en un problema. Entonces, antes de subir una red social, hay una cortesía esencial, es pregúntele a la otra persona, ¿verdad? Y no solamente por un tema de negocio o de alguna situación. A veces uno dice, me siento espantosa en esa foto, ¿verdad? ¿Cómo no me preguntaste si la podía subir? Entonces hay como un tipo de respeto entre colegas. Y después, luego podemos hablar de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero hay un reconocimiento de imágenes importante. Hay otra situación, y tal vez no es solamente de adultos, sino en general, que es el sexting, ¿verdad? Entonces, te sientes en un espacio de confianza, le envías una fotografía, porque al final el sexting es una práctica, ¿verdad? No es en sí, no hay, podríamos decir que tal vez hay morbo, pero no hay algo incorrecto. Es una decisión de adultos tomarse esa fotografía y enviarla. Como tener sexo sin preservativo, ¿ok? Es una decisión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender cuáles son los riesgos de lo que estás haciendo y cómo lo puedes hacer seguro, ¿verdad? ¿Cómo? Que esto se puede hacer seguro. Es que si le dices incluso a unas generaciones jóvenes, que ya son mayores de edad, que no lo hagan, es como cuando les decías a alguien no tenga relaciones sexuales, ¿verdad? Me sale por aquí, entra por aquí, pero lo quiero hacer. Pero cuando le dices, estos son los riesgos de una enfermedad venérea, estos son los riesgos de no usar preservativo, entonces tiene acceso a información. Ahora la gente joven tiene mucho menos relaciones sexuales físicas que la generación anterior. Tienen otro tipo de incentivos. Entonces, ¿qué pasa con el sexting? ¿Cómo lo hago seguro? Y en función de que entiendo que lo van a hacer, entonces puedo decirles técnicas como de nunca vas a tomar la cabeza. Vas a fijarte qué hay detrás. Que si tienes una marca específica, vas a ocultarla. ¿Por qué? Porque puedes tener un espacio de confianza y no solamente tal vez en sexting, en alguna fotografía vacilando, ¿verdad? O haciendo algún gesto. Tienes un espacio de confianza con la otra persona hoy. Pero esa persona sube la información a una nube y le roban la información de la nube
Entonces, la persona sí, de verdad, cuidó sus cosas, pero no puedes tener control. Y otra situación por la cual también nos hacen bullying es que no hay derecho al olvido. Entonces podrías decir, uy, hice el ridículo en ese video, ¿verdad? En la fiesta de fin de año y lo subieron y lo quiero borrar. Y quiero que se borre todo el historial de Internet. Eso es imposible. Lo que está en Internet queda en Internet. Sí, y aunque uno quiera, ¿verdad? Y existen normativas que están luchando sobre el derecho al olvido, pero no lo puedes controlar, ¿verdad? Yo tuve un tiempo sabático y quise hacer pole dance. Y mi hijo ya tiene como 19 años y le dije, mira, estas mujeres se ven súper poderosas, ahí súper fuertes. Dios guarde, vayas a subir esa foto. Y yo, no, es que es la academia la que sube las fotos. Y su reacción fue esa, sabes que todo lo que se sube a Internet no se borra. Y le dije, pues yo no me siento avergonzada de esa fotografía. Te van a buscar en Google y van a encontrar esa fotografía guindando el tubo. Entonces yo le dije, hey, qué bien, qué buena reacción, ¿verdad? Esa es la reacción que deberíamos entender. Cuando subo una fotografía, la van a ver hasta mis nietos y mis empleadores o las personas con las que estoy haciendo negocio. Por eso el tema del bullying, a veces pensamos que es que me van a extorsionar, ¿verdad? O que me van a estafar dinero, pero muchas veces puede llegar a otras implicaciones porque no medimos una acción. ¿Qué incidencia hay en adultos del ciberacoso en comparación con el de jóvenes? Bueno, la ley sobre ciberacoso tiene una específica ley para grooming, que si no me falla la memoria es la 120, pero es reciente. Entonces, ¿qué pasa? En el tema del grooming, muchas veces utilizan otras leyes, por ejemplo, si ya hubo violación, ¿verdad? Y hay una práctica, por lo menos una estadística en España, no es de Costa Rica, que dice que por cada 70 o por cada 30 denuncias hay 70 ocultas, porque no denuncias el ciberacoso. Muchas veces solamente lo mueves de colegio, ¿verdad? O tomas algunas acciones dentro del colegio, pero no hay una denuncia entre el OIJ. Entonces, no tenemos realmente estadísticas certeras porque no hay denuncia, ni siquiera en las estafas, ¿verdad? O, por ejemplo, conocimos el caso de una señora, una adulta mayor, 65 años, la enamora un muchacho en Facebook, ¿verdad? Que seguro ni era muchacho ni joven. Empieza a ponerse galante con ella, va tomando confianza. Eso es una clave siempre en el tema de las estafas y de la ingeniería social, ganar confianza. Le pide una foto desnuda, ella le envía la foto desnuda y empieza a estafarla, a extorsionarla. Y le dijo, si no me pagas, le voy a mandar esta fotografía a tus nietos y a tus hijos. Y la señora empieza a pagar hasta que ya no puede seguir pagando y pone la denuncia en el organismo de investigación judicial. ¿Qué pasa? Que la denuncia la está poniendo por la extorsión, no por la situación del porno extorsión o del bullying, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que uno de los consejos es siempre ir a poner la denuncia en el OIJ. Y hay otro dato importante, cuando vayan a poner la denuncia, guarde toda la evidencia. Ajá. Eso, precisamente quería llegar a ese caso, porque existe la vía judicial. Y entonces, antes de llegar a las últimas etapas del ciberacoso, desde temprano se puede ir a denunciar. Y que los papás tal vez puedan tener en cuenta de que todo lo que existe en el teléfono, por poner una plataforma, debe de quedarse ahí. Porque escuchábamos muchos casos de que llega el papá, ay, usted está conversando con fulanito, pum, le bloqueé, le borré y le borro toda la evidencia y no tengo para ir a denunciar. Desde el momento entonces en que tengo esa evidencia o le encontré los mensajes, yo puedo llegar e ir a poner la denuncia. Claro, incluso, como te digo, existe esta ley particular del grooming, si tenemos sospechas de que es un adulto, pero aquí lo más importante es, y si no la tengo en este teléfono, ahora empezar a reenviarlo, guardarlo. Por supuesto que hay que bloquearlo, porque si la persona está siendo atacada, necesita encontrarse en un espacio seguro, pero guardar todos los registros, porque muchas veces, en el momento en que borras, puedes borrar información que va a ayudar a encontrar a la persona. Como te digo, muchas veces cuando es un tema de extorsión o de estafa, la persona ni siquiera está en el país que dice estar, ¿verdad? Pero nuestra responsabilidad es presentarlo en el OIJ porque pueden llegar a encontrar una red más amplia, como ha pasado en otros países, que no es solamente una persona, sino que se trata de una red. ¿Qué recursos y apoyos existen para los adultos y para los jóvenes en cuanto al ciberacoso?
En cuanto a jóvenes, por ejemplo, me gustaría recomendarles un material que tiene Telefónica porque está en español, ¿verdad? Hay otro material de Garfield que estuvo trabajando con un organismo que se llama ISC2, pero está en inglés. Sin embargo, lo pueden encontrar, tiene subtítulos, igual los chicos y las chicas ahora en edades jóvenes asimilan muy bien el idioma. Y son cosas tan básicas como esto que te decía de que estoy comiendo y se me salió la comida, y ¿verdad? Nos reímos juntos y subí la foto. Entonces, con caricaturas empieza a explicar los problemas del ciberbullying y del grooming también. Hay varios ejercicios de ingeniería social que han hecho donde tratan de llevar una niña a un lugar específico, simulan que la van a secuestrar y los que están dentro de la buceta son sus papás. Para decirle a ella, esto pudo haber sido real. Entonces yo creo que cuando enseñamos estos materiales tenemos un espacio para conversarlo. En el caso, por ejemplo, de más niños entre 9 y 12, hay un material de Fortinet también que es gratuito, viene con un perro. Entonces la idea es como buscar materiales que sean fáciles de entender. Nosotros en la página de YouTube tenemos algunas caricaturas que les permite hablar sobre grooming y ciberbullying. Hablemos sobre Fundación YOT. Bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro, realmente una fundación. Nacimos después de los ciberataques. Varios de los colegas trabajábamos en el sector público y conocimos de primera mano lo que vivimos como país. Somos colegas de diversas profesiones y establecimos una fundación para trabajar temas, la palabra técnica es ciberresiliencia, pero es particularmente esto que estamos haciendo antes, durante y después de un incidente o un ataque. ¿Qué buscamos? Mira, la estadística dice que más del 90% de los incidentes son por una acción humana. Entonces, seguimos invirtiendo en software, en hardware, y eso está bien, pero hay que hablar con las personas. Entonces, hacemos actividades muy propias para un sector. Por ejemplo, si hablamos con el sector salud, ponemos ejemplos del sector salud, de hospitales, de clínicas, y tratamos de usar el mismo lenguaje. Cuando hablamos con pymes, ponemos ejemplos de pymes, materiales para pymes, y así sucesivamente. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doña Paula, también por estar con nosotros. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto.